El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bienvenidos al podcast Lo que Dios nos dice, con Ciro Peñaranda y Lina Ramírez, donde el primer y tercer lunes de cada mes estaremos hablando de lo que Dios puede transmitirte a través de una vida devocional. Hola a todos, bienvenidos al podcast Lo que Dios nos dice. Qué bendición estar de nuevo haciendo este podcast para que su vida sea edificada, para que nuestra vida sea edificada. Anhelamos de corazón que estén bien, que en medio de cada una de las situaciones que estén enfrentando, Dios les esté ayudando. Bendecimos a cada persona que está ya escuchando este devocional y esperamos que sea el Espíritu Santo guiándoles y mostrándoles, así como a nosotros nos muestra, de la misma manera esperamos que a ustedes también les direccione el Señor. Estamos en los Juegos Olímpicos. Fueron aplazados, eran para el año 2020, pero por cuestión de todas estas cosas que están sucediendo en medio de nosotros, pues se hizo el 2021. Por ahí me he puesto a ver algunos deportes, me gustan muchos deportes. No he tenido la dicha de practicarlos, pero algún día será. Lo interesante de esto es que hay tantos participantes, tantos países, que poder identificarlos a veces se hace tan difícil que uno tiene que esperar a que el comentarista diga: este es de Chile, este es de Italia, este es de Etiopía. Mejor dicho, entonces la cosa se vuelve complicada cuando uno no tiene el conocimiento de cómo puede identificarlos. Y una de las cosas que los ayuda a identificar, pues, es la bandera de cada país, ¿sí? El número que usan. Entonces ahí dicen, cuando están en atletismo, por el carril número 3 va el corredor del país de Estados Unidos. Entonces ya uno logra identificar también a las personas. Hoy les cuento esto porque el tema que le hemos dado a este episodio número 15 es a razón de pregunta, y es: ¿de quién eres? Así como un deportista debe identificarse para decir soy de este país, nosotros también como seres humanos podemos tener características que nos ayuden a identificar de quién somos. Y bueno, pues ¿de quién eres? Es el tema y la pregunta que usted mismo debe responderse. Para eso, pues, hemos elegido un texto bíblico que es Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 9, y nos vamos a apoyar también con el Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Muy bien, vamos a leer estos dos versículos y vamos a esperar que sea el Espíritu Santo quien nos hable en este momento. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, ahí están esos dos versículos que nos van a ayudar a responder la pregunta: ¿de quién eres? ¿Qué es pecar? Pecado, yo busqué en un diccionario, dice: es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Es cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que ha estipulado o ha designado el Señor. Me llama la atención que en el primer versículo dice: el que practica. Nosotros tenemos la decisión de practicar o no el pecado. El asunto es el siguiente: ¿quién me gobierna? ¿Quién está direccionando mi vida? ¿Quién me está mostrando qué es bueno y qué es malo? Porque es que muchas veces podemos hacer cosas que creemos que son buenas, pero en realidad pueden ser malas. Por ejemplo, este mes atrás estuve enfermo y yo
tomaba algunos bebedizos, tomaba algunos medicamentos y solamente lo hacía de pronto hasta sin prescripción médica. Y yo creía, o la gente creía, quien me recomendaba eso, que era bueno, pero yo no sabía si eran buenos o no. Depende de quien me los dé. Entonces yo creía, bueno, pues si me la da alguien de mucha experiencia, yo decía, debe ser bueno. Y muchas veces nos movemos así en este vivir. Un día estaba leyendo en la Biblia y me encontré con un versículo que decía, mi pueblo peca por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos hace errar al blanco, dice también que es pecado. Entonces, cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor, creemos que todo está bien, creemos que todo Dios no lo acepta. Y por eso nosotros pecamos, por eso caemos en ese pecado, por no conocer la palabra de Dios. Debemos tener especial cuidado con nuestras acciones, porque muchas de las cosas que hacemos pueden ser prácticas de pecado. Debemos lograr identificar si lo que estoy haciendo va en contra de los lineamientos y de lo que Dios quiere para mi vida. Pero ¿quién nos hace o nos ayuda a detectar qué es bueno y qué es malo? Pues hay dos paternidades, la del diablo y la de Dios. Si estoy con la del diablo, estoy siendo gobernado por él y me hace ver las cosas que son erradas como si fueran acertadas. Pero si estoy bajo la paternidad de Dios, entonces su simiente, el Espíritu de Dios en mí, me alerta de aquellas cosas que son contrarias a las de Dios. Creemos de pronto que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y la palabra dice que no todos somos hijos de Dios, que somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una condición especial para ser hijos de Dios. ¿Y cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? ¿Cuál es esa condición? Dice también en otro versículo, que ahorita lo vamos a recordar, dice que debemos recibir y creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros primero le recibimos y luego creemos en Él, nos convertimos en hijos de Dios. Pero no es solo decir, no, yo creo, que sea solamente de palabra, no, es caminar bajo la voluntad del Señor Jesús, es saber qué hizo, qué hace o qué le gusta a Él que nosotros hagamos para que nosotros sigamos esos lineamientos. Si nosotros no lo hacemos así, entonces no estamos ni creyendo ni recibiéndolo a Él. Bueno, pues entonces aquí hay dos cosas claras. Una, si practico el pecado, ¿mi papá quién es? El diablo. Pero si no lo practico, quiere decir que alguien me está orientando a no practicarlos, y es el Espíritu de Dios. Y para poder tener el Espíritu de Dios, para poder ser sellado por el Espíritu de Dios en mi vida, entonces debo hacer lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 12, y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta era entonces, ¿de quién eres? ¿Hay pistas para descubrir de quién somos? Claro, dice todo aquel que es nacido de Dios. Para ser uno nacido de Dios quiere decir que uno es hijo de Dios. Y la misma palabra nos lo dijo. Y ha recibido y creído en el plan de salvación que es Jesús. Pero si no creemos en Él, entonces nuestro gobierno no es celestial, sino demoníaco. Viene del bando contrario. Por eso les decía yo el ejemplo en la introducción, que las banderas ayudaban a identificar los países. En este caso, no tenemos una bandera que nos identifique como del demonio o del diablo o de Dios, pero sí hay unas características, y es que los hijos de Dios no practican el pecado, pero los del diablo sí lo practican. Por eso todos los días debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no caer en pecado, porque es fácil, es muy fácil caer en pecado, caer en aquello que a Dios no le agrada. Por eso el Espíritu Santo es el que nos aleja y nos aparta de todo eso. Bueno, pues el consejo entonces es que aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Estos textos que hemos leído parecen sencillos, pero son muy reales y son muy explícitos y nos confrontan a identificar en qué posición estamos. Vamos a compartirle 3 cositas que a modo de reflexión Dios nos ha dicho a través de esto que hemos comentado con ustedes. Esperamos que les sirvan y que puedan ayudarle a cambiar y a mejorar. Lo primero que Dios nos dice es: nuestras prácticas definen por quién estamos siendo gobernados.
Segundo, hay dos paternidades, una del diablo y otra de Dios. Si queremos pertenecer a la de Dios, debemos recibir y creer en Jesús. Y la última, la estrategia del diablo, es hacernos practicar el pecado, pero la estrategia de Dios es liberarnos de esta condición de muerte a través de Jesús. Bueno, le bendecimos, anhelamos de todo corazón que la bendición del Señor repose sobre sus vidas y que la presencia del Espíritu Santo les oriente para practicar las cosas buenas que Dios quiere que nosotros hagamos. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les guarde y les bendiga. Un abrazo para todos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes enviar un mensaje por WhatsApp indicándonos tu nombre y apellido y con gusto te haremos llegar cada uno de los episodios a través de un grupo de difusión que está creado para compartir este contenido. El número es +57 316 812 6000. Gracias de nuevo por ser parte de Lo que Dios te dice con Ciro Peñaranda y Lina Ramírez.